¿Qué harías si alguien rechazara a un perro ciego solo porque lo considera inútil? Imagina por un instante ese escenario. Un millonario, rodeado de lujos y comodidades, mira con desprecio a un animal indefenso, convencido de que su ceguera lo convierte en una carga, en un estorbo, en alguien que jamás podría aportar nada. Pero lo que no sabe es que ese mismo perro, al que despreció, guarda dentro de sí un poder invisible, una capacidad de percibir lo que nadie más puede ver. Y aquí comienza una historia que no solo conmueve, sino que desafía todo lo que creemos sobre la verdadera visión y el valor de la vida. Un millonario rechazó a un perro ciego por considerarlo inútil, pero ese mismo animal le demostraría que podía ver lo que nadie más veía. ¿Alguna vez has sentido que alguien te menospreció por lo que te falta y no por lo que llevas dentro? ¿Ya has pasado por esto? La historia que estás a punto de escuchar no trata únicamente de un perro y un hombre, sino de los prejuicios que ciegan el corazón humano y de la fuerza inesperada que puede brotar de quien parece más débil. Los perros siempre han estado a nuestro lado, pero pocas veces nos detenemos a reconocer su grandeza. Este en particular había sido humillado, ignorado y rechazado, como si su vida no tuviera valor. Y sin embargo, detrás de esos ojos apagados latía una luz que nadie había sabido interpretar. Lo que vas a descubrir ahora puede sorprenderte, porque a veces los verdaderos milagros no provienen de quienes tienen todo, sino de aquellos que parecen no tener nada. En un mundo donde la riqueza compra casi cualquier cosa, este hombre pensó que también podía decidir qué vida valía la pena y cuál no. El perro ciego no tenía cabida en sus planes. No era un trofeo que mostrar, ni un guardián que imponer respeto. Para él, solo era un pedazo de carga. Pero la vida, con su misteriosa manera de enseñar, suele dar giros inesperados. Y ese giro estaba por llegar, de la forma más impactante posible. Tal vez te preguntes, ¿cómo un perro ciego podría cambiar la historia de un hombre que lo había despreciado? Quédate conmigo hasta el final, porque aquí no se trata de fuerza física, ni de vista aguda, ni de riqueza. Se trata de un tipo distinto de visión, una que trasciende los ojos y se conecta con algo más profundo, algo que ni siquiera el dinero puede comprar. Las personas a menudo olvidan que los animales sienten, que comprenden, que aman y protegen sin pedir nada a cambio. Este perro no era la excepción. A pesar de haber sido rechazado, llevaba en su interior una fidelidad incansable y un coraje que nadie se imaginaba. Y pronto llegaría el momento en el que tendría que demostrarlo. Un instante decisivo en el que lo que parecía una debilidad se transformaría en el mayor de los poderes, porque cuando la vida coloca a prueba nuestra humanidad, son justamente aquellos a quienes subestimamos los que pueden mostrarnos la lección más grande. Un perro ciego, marcado por la indiferencia de un millonario arrogante, estaba destinado a convertirse en un símbolo de valentía y esperanza. Y lo haría de una manera que dejaría sin palabras, incluso a quien lo había rechazado. Lo que sucedió después cambió no solo la vida de ese hombre, sino la forma en que muchos entendieron el verdadero significado de ver. Y es aquí, en el punto exacto, donde la arrogancia se enfrenta al milagro, donde empieza la parte más impactante de esta historia. Y mientras avanzamos en esta historia que apenas comienza a revelarse, quiero detenerme un instante contigo, porque lo que estás escuchando no es solo un relato sobre un perro y un millonario, es también un reflejo de tantas experiencias humanas, de esos momentos en los que alguien nos ha hecho sentir menos,
como si no tuviéramos valor. ¿Alguna vez te ha pasado? Si este tema tiene sentido para ti, deja aquí en los comentarios lo que más te tocó, tu opinión o incluso una experiencia personal. Créeme, leer lo que compartes no solo enriquece este espacio, también nos recuerda que no estamos solos en lo que sentimos. Y si hasta ahora la historia te ha movido el corazón, te invito a dar un me gusta a este video. Parece un gesto pequeño, pero cada vez que lo haces, le das más fuerza a este mensaje para que llegue a otras personas que quizá necesiten escuchar justo esto. Porque detrás de cada clic hay una posibilidad de tocar otra vida, de abrir otra mirada hacia la empatía y el respeto que los animales merecen. También quiero decirte algo con toda sinceridad. Tu suscripción a este canal no es solo un número más, es una señal de que deseas seguir acompañando historias como esta, que quieres formar parte de una comunidad que cree en la bondad, en la lealtad y en las lecciones que los perros tienen para enseñarnos. Tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de contenido. Así que mientras seguimos descubriendo cómo un perro ciego fue capaz de ver lo que nadie más veía, quédate conmigo, porque lo que está por venir te mostrará hasta dónde puede llegar la fuerza de un corazón valiente. La figura del millonario se levantaba como un monumento a la arrogancia. Un hombre que había construido su vida sobre pilares de perfección aparente, donde cada detalle estaba calculado para reforzar su imagen de éxito. No se trataba únicamente de acumular riquezas, sino de proyectar una mentalidad de poder absoluto. Sus trajes a medida, sus autos relucientes y sus mansiones llenas de lujos eran parte de un escenario cuidadosamente diseñado para alimentar su ego. Todo lo que se apartaba de esa estética impecable lo incomodaba, lo irritaba, como si fuera una grieta peligrosa en el espejo que sostenía su grandeza. En su mundo, lo que importaba era la apariencia, un gesto frío, una mirada de superioridad y una sonrisa forzada en reuniones sociales, donde su única meta era brillar más que todos los demás. La verdad oculta detrás de ese resplandor era la inseguridad disfrazada de control, un hombre que necesitaba demostrar constantemente que estaba por encima de cualquier otro. Y en esa carrera por la perfección despreciaba sin piedad a quienes no encajaban en su molde. Los bastidores de su vida privada eran un reflejo claro de esa obsesión. Desde el mármol brillante en los pasillos de su mansión hasta los jardines recortados con precisión casi militar, cada rincón debía comunicar disciplina, éxito y poder. No había espacio para la vulnerabilidad, ni para lo que él consideraba defectos. Por eso, al ver a un perro ciego, su reacción no fue de compasión ni de curiosidad, sino de rechazo inmediato. Para él, ese animal no representaba ternura ni resiliencia, sino imperfección. Y lo imperfecto, en su lógica, debía ser eliminado de su camino. Lo interesante es que este tipo de mentalidad no se construye de la noche a la mañana. Durante años había tomado decisiones impulsadas por el deseo de demostrar, no de sentir. Nunca le interesó la transformación interior, porque estaba convencido de que el único cambio que valía era el que podía exhibirse en cifras bancarias, en fotografías de revistas o en los aplausos de aquellos que lo envidiaban. Su jornada estaba marcada por la competencia constante, por la idea de que la vida era un escenario donde él debía ser el protagonista indiscutible. Ese hambre de perfección lo hacía intolerante con cualquier señal de fragilidad. Si un socio mostraba dudas, lo apartaba. Si un empleado cometía un error, lo despedía.
sin titubear. Si alguien no cumplía sus expectativas, lo borraba de su círculo. Su entorno estaba compuesto por máscaras que reforzaban la ilusión de que él controlaba todo. Y sin embargo, esa misma obsesión lo dejaba ciego a lo esencial. Había cultivado un estilo de vida donde la empatía no tenía lugar, donde la sensibilidad era una debilidad imperdonable. Imagina por un momento la escena. Un salón imponente, decorado con obras de arte costosas, lámparas de cristal que iluminaban con brillo calculado, y muebles que parecían intocables. En ese espacio de ostentación entraba un perro ciego, moviéndose con torpeza, tropezando quizá contra una mesa, intentando oler lo que sus ojos no podían ver. Para el millonario, aquella presencia era una afrenta a todo lo que representaba. No veía valentía en el animal, no veía la historia detrás de su ceguera, solo percibía un error, una mancha en la perfección que tanto esfuerzo le había costado construir. Ese rechazo visceral reflejaba algo más profundo, su incapacidad de conectar con lo real. Al igual que muchos que persiguen obsesivamente las apariencias, había olvidado que la grandeza verdadera no se mide en posesiones ni en la perfección de la superficie, sino en la capacidad de ver más allá de lo evidente. Pero él no podía. Su visión estaba nublada por el ego. La ironía es que, al considerar inútil a un perro ciego, no se daba cuenta de que el verdadero ciego era él. En su vida, la palabra imperfección era sinónimo de fracaso. Y paradójicamente, era esa visión rígida la que lo mantenía atrapado. Quería controlar todo, pero al mismo tiempo estaba prisionero de sus propias exigencias. Esa es la verdad oculta de muchos que aparentan tenerlo todo. Detrás de la fachada, lo que existe es un miedo constante a que alguien descubra sus grietas, a que el público vea los bastidores y descubra que no hay tanta solidez como parece. Ahora, quiero ir aún más profundo en este tema, porque entender la arrogancia del millonario no es solo una cuestión de describir sus lujos o sus actitudes, sino de revelar el impacto que esa mentalidad tiene en la forma en que juzgamos la vida. Es fácil rechazar lo que no entendemos, lo que no encaja en nuestros estándares, pero cada vez que lo hacemos, perdemos la oportunidad de descubrir una verdad transformadora. Y ese hombre, con todo su poder, estaba a punto de enfrentarse a una revelación que cambiaría radicalmente su percepción del mundo. Su desprecio hacia el perro no era un hecho aislado, sino parte de una serie de patrones que había repetido una y otra vez: juzgar, descartar, reemplazar. Así construyó su imperio, así mantenía su orgullo intacto. Sin embargo, la vida tiene formas inesperadas de exponer nuestras sombras, y pronto él aprendería que nada permanece oculto por siempre. Esa arrogancia, que parecía inquebrantable, sería puesta a prueba en una circunstancia que jamás habría imaginado, y entonces descubriría que la perfección que tanto idolatraba no era más que una ilusión frágil. Antes de continuar con lo que vendrá, quiero invitarte a que participes de una manera sencilla pero poderosa. Escribe en los comentarios la frase «Esto tiene sentido para mí» si sientes que esta descripción del millonario y su mentalidad te ha hecho reflexionar. Tu voz aquí importa, y tu palabra también forma parte de esta jornada. La historia dio un giro inesperado el día en que aquel millonario, encerrado en su mundo de lujos y apariencias, recibió una visita que alteraría su rutina impecablemente calculada. Frente a los portones de hierro forjado de su mansión, apareció un hombre sencillo, un vecino que había dedicado parte de su vida a rescatar animales abandonados. Traía consigo a un perro ciego, un ser de pelaje áspero y mirada perdida,
pero con un corazón que latía con una fuerza que pocos podían percibir. El rescatista sostenía la correa con cuidado, como quien lleva un tesoro frágil que espera encontrar un lugar donde ser aceptado. Ese encuentro parecía un choque de dos mundos opuestos, la opulencia contra la vulnerabilidad, la perfección superficial contra la autenticidad herida. El vecino, con voz pausada y sincera, explicó que el perro había sido encontrado vagando sin rumbo, tropezando en cada esquina, y que lo único que necesitaba era un espacio donde pudiera sentirse seguro, protegido y amado. No buscaba dinero ni reconocimiento, solo pedía compasión. Imaginaba que, detrás de la fachada altiva del millonario, podía haber un mínimo de humanidad capaz de ver más allá de la ceguera del animal, pero lo que recibió fue una carcajada, una risa cargada de burla que retumbó entre las columnas de mármol de la entrada. El millonario lo miró con desdén y casi como si soltara una sentencia, dejó escapar esas palabras que marcarían el momento. ¿Qué puede hacer un animal que ni siquiera ve? La frase cayó como un golpe seco, no solo para el rescatista, sino también para el perro, que aunque no podía distinguir el rostro del hombre, parecía entender la dureza de aquel rechazo. En la mente del millonario, aquella escena era absurda. ¿Por qué alguien pensaría que un ser limitado, incapaz de ver, podría ser útil en un entorno donde la perfección lo era todo? Para él, un perro debía cumplir funciones claras, custodiar, impresionar o, en el mejor de los casos, adornar su vida social como un accesorio más. Un perro ciego no encajaba en ninguno de esos papeles. Era, en su lógica rígida, un error de la naturaleza, una contradicción que no merecía un espacio en su reino de abundancia. Lo irónico era que mientras el millonario se jactaba de su visión para los negocios y de su habilidad para tomar decisiones que lo mantenían en la cima, estaba demostrando la mayor de las cegueras: la incapacidad de ver el valor intrínseco de la vida. El rescatista, en cambio, representaba la otra cara de la moneda. Con recursos limitados, pero con una mentalidad abierta, había aprendido a reconocer en cada animal una oportunidad de transformación, una chispa de verdad oculta que solo emerge cuando alguien decide mirar con el corazón. La reacción burlona del millonario no fue solo una respuesta al perro, sino también un retrato de su propio interior. Cada palabra que pronunciaba estaba impregnada de desprecio hacia lo que consideraba débil. No se daba cuenta de que, en esa burla, estaba dejando al descubierto sus propias grietas, las que tanto esfuerzo había puesto en esconder tras sus muros de lujo. Era como si en los bastidores de su vida se revelara una verdad incómoda. La perfección que defendía con tanto celo no era más que una máscara frágil, y cualquier ser que la cuestionara debía ser eliminado. El perro, sin embargo, no respondió con miedo. No retrocedió ni se agitó. Simplemente permaneció quieto, con la cabeza erguida, como si en su silencio llevara una revelación poderosa. Sus ojos apagados parecían decir más que 1000 palabras. No necesitaba demostrar nada. No buscaba aprobación. Su mera existencia era ya una lección que el millonario, en su soberbia, no estaba dispuesto a escuchar. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque la escena no se trata solo de un hombre arrogante y un perro vulnerable. Se trata del impacto que tienen nuestras decisiones cuando elegimos ver la vida con filtros de prejuicio o con lentes de empatía. Lo que para uno era un motivo de burla, para otro podía ser una oportunidad de cambio, y en esa diferencia se esconde una verdad que trasciende esta historia. La forma en que tratamos a los más frágiles revela más de nosotros mismos que de ellos.
Cada rechazo, cada palabra de desprecio, no se queda en el aire, deja huellas, tanto en quien lo recibe como en quien lo pronuncia. El millonario no era consciente de ello, pero su burla lo encadenaba aún más a una mentalidad limitada, incapaz de comprender que la verdadera grandeza no está en poseer más, sino en reconocer valor en lo que otros desechan. Y mientras él se cerraba en su mundo de perfección aparente, aquel perro ciego llevaba consigo una enseñanza que tarde o temprano saldría a la luz, una revelación que no podría ignorar. El rescatista, al escuchar la frase hiriente, no respondió con ira. Sus ojos reflejaban decepción, pero también paciencia, como si supiera que la vida misma se encargaría de demostrar lo que en ese momento las palabras no podían. Esa paciencia, esa calma en medio de la humillación, contrastaba de manera brutal con la impaciencia del millonario, siempre preocupado por mantener intacta su fachada. Dos mentalidades distintas, enfrentadas en un mismo instante, y en el centro, un perro que parecía insignificante, pero que estaba destinado a provocar una transformación mucho más grande de lo que cualquiera imaginaba. La jornada apenas comenzaba, y aunque el millonario no lo sabía, ese encuentro aparentemente trivial abriría una grieta en su mundo perfecto. Porque a veces, lo que rechazamos con más fuerza es lo que más necesitamos para crecer. Y esa verdad oculta estaba a punto de manifestarse de la manera más inesperada. Escribe en los comentarios la frase «Estoy en este camino también». Si sientes que esta escena, con sus contrastes y revelaciones, resuena contigo. El millonario, convencido de que su burla había sido suficiente para zanjar el asunto, decidió aceptar por unos días al perro ciego, pero no por compasión, sino por un cálculo egoísta. Quería mostrar que incluso en su aparente generosidad, seguía siendo el dueño absoluto de la situación. Lo presentó como quien exhibe un objeto extraño, con esa actitud de superioridad que transformaba todo en un espectáculo. Y así comenzó una etapa marcada por la humillación y el desprecio. En las reuniones sociales que organizaba en su mansión, el perro se convertía en motivo de risas. Los invitados, siguiendo el tono del anfitrión, observaban cómo el animal tropezaba con las escaleras de mármol o se quedaba quieto, intentando orientarse con el olfato. El millonario, entre copas de zen, vino y comentarios de negocios, señalaba al perro y decía con ironía: «Ahí tienen al nuevo guardián de la casa, uno que ni siquiera ve dónde pisa». Las carcajadas resonaban y el perro, sin comprender el motivo de la burla, permanecía sereno, con la calma de quien no necesita defenderse porque sabe que la verdad siempre encuentra su camino. Era una escena dolorosa para quien observaba de cerca. Mientras el millonario reforzaba su imagen de hombre intocable, el perro ciego soportaba el desprecio en silencio, con una nobleza que contrastaba de manera radical con la soberbia humana. Había en su quietud algo casi espiritual, una especie de resistencia invisible que desarmaba a cualquiera que lo mirara con un mínimo de empatía. Pero claro, en aquel entorno dominado por apariencias, nadie se atrevía a cuestionar al dueño de casa. En los días siguientes, las humillaciones se volvieron parte de la rutina. El millonario ordenaba que el perro se quedara en la entrada, como un adorno incómodo. Lo obligaba a permanecer horas bajo el sol, solo para demostrar que no servía para proteger nada ni a nadie. Y cuando algún invitado preguntaba por qué lo tenía allí, respondía con sarcasmo: «Para recordarme lo que no quiero ser
inútil y dependiente. El rescatista que había entregado al perro supo de esos comentarios y sintió rabia, pero también cierta esperanza. Sabía que tarde o temprano el verdadero valor del animal saldría a la luz, aunque en ese momento todo pareciera perdido. Lo más sorprendente era que el perro no reaccionaba con miedo ni con agresividad. Caminaba lentamente, tanteando el suelo, y cuando lograba encontrar un rincón donde recostarse, lo hacía con dignidad. No pedía nada, no exigía nada, simplemente existía con la fuerza silenciosa de quien sabe que la paciencia es más poderosa que cualquier burla. Ese contraste entre la arrogancia humana y la calma del animal se convertía en un espejo que nadie quería mirar demasiado tiempo, porque reflejaba una verdad incómoda. La grandeza no está en humillar, sino en soportar con dignidad. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque no se trata solo de un hombre rico burlándose de un perro vulnerable. Se trata del impacto que tiene la mentalidad de desprecio en todos los aspectos de la vida. Cuando alguien se acostumbra a rechazar lo que considera débil, termina por crear un mundo frío, carente de compasión, un escenario en el que hasta la más mínima fragilidad es vista como un error. Y lo irónico es que esa forma de ver el mundo termina debilitando al mismo que la practica. El millonario no se daba cuenta, pero cada vez que lanzaba una burla, cada vez que negaba un gesto de compasión, lo que estaba construyendo no era fortaleza, sino vacío. La verdad oculta detrás de esas humillaciones es que el perro, en su aparente fragilidad, estaba mostrando más fuerza que todos los presentes. Porque la verdadera resistencia no se encuentra en la arrogancia ni en el poder de la riqueza, sino en la capacidad de permanecer en calma aun cuando todo alrededor parece empujarte al dolor. Y esa nobleza silenciosa tenía un impacto mucho más profundo del que el millonario podía imaginar. Aunque lo rechazaba públicamente, aunque lo trataba como un estorbo, aquel animal estaba sembrando una semilla invisible que tarde o temprano germinaría. Los bastidores de esta historia muestran una paradoja fascinante. Mientras el millonario luchaba por mantener intacta su imagen de perfección, estaba siendo observado por un ser que no necesitaba ver para comprender. El perro, con cada movimiento pausado, parecía recordarle a todos que la vida no se mide en lujos ni en apariencias, sino en la manera en que enfrentamos la adversidad. Y aunque él no podía verlo aún, esa presencia silenciosa empezaba a erosionar la coraza de arrogancia que el millonario había construido durante años. Cada gesto de desprecio era como un ladrillo más en un muro que lo aislaba de la humanidad. Pero, al mismo tiempo, cada acto de paciencia del perro era un golpe suave pero constante que empezaba a resquebrajar esa muralla. La transformación aún no se veía, pero el impacto estaba en marcha. Porque la nobleza nunca pasa inadvertida, aunque quienes viven ciegos en su propio orgullo se esfuercen por ignorarla. Y así, en ese ambiente cargado de lujos y vanidad, un perro ciego seguía siendo el portador de una lección que nadie quería escuchar, pero que pronto se volvería imposible de callar. Comenta aquí: esto tiene sentido para mí si sientes que esta escena de humillación y calma noble ha dejado en ti una reflexión que merece ser compartida. Entre todas las escenas de burla y rechazo que el millonario protagonizaba, hubo un detalle que él nunca anticipó: la mirada curiosa de su propio hijo. Un niño que, a pesar de haber crecido en medio de lujos y bajo las reglas estrictas de un padre obsesionado con la perfección, conservaba todavía esa pureza innata que no necesita explicaciones
para reconocer la bondad. El pequeño observaba cómo el perro permanecía en silencio, soportando humillaciones que nadie parecía notar, y algo en su interior lo impulsaba a acercarse, como si en ese animal hubiera un secreto que pedía ser descubierto. Una tarde, cuando el millonario estaba ocupado en sus negocios, el niño se aproximó con cautela al rincón donde el perro solía descansar. Se agachó y sin miedo extendió su mano. El contacto fue inmediato. El perro inclinó la cabeza, olió despacio y, como si reconociera en esa voz infantil un refugio inesperado, movió la cola con una alegría que contrastaba con su ceguera. Aquella reacción pura, sincera, derrumbaba en segundos todo lo que el millonario había intentado imponer. Donde el adulto solo veía inutilidad, el niño encontraba un amigo. El vínculo nació de la forma más sencilla, una caricia. El niño empezó a hablarle en voz baja, con ese tono lleno de ternura que solo los niños saben usar cuando algo realmente les conmueve. El perro, aunque no podía ver, reconoció la vibración de esa voz, la diferencia con las carcajadas crueles que había soportado. Cada palabra del pequeño parecía devolverle un poco de dignidad, como si confirmara que todavía había un lugar en el mundo donde no era rechazado. Con el paso de los días, la complicidad se volvió evidente. El niño jugaba con él en el jardín, corría unos pasos y regresaba para que el perro pudiera seguir el sonido de su risa. Inventaba juegos donde la vista no era necesaria. Le lanzaba una pelota con cascabeles, lo guiaba con palmadas suaves, lo llamaba desde distintos puntos para que aprendiera a orientarse por la voz. Y el perro, con cada movimiento torpe pero entusiasta, demostraba que su ceguera no era un límite, sino una oportunidad para relacionarse de otra manera. Mientras el millonario lo trataba como un estorbo, su hijo veía en él un compañero. La mentalidad del niño no estaba contaminada por las exigencias de perfección que gobernaban la casa. Al contrario, encontraba belleza en aquello que parecía frágil. Ese contraste generaba una verdad oculta que empezaba a salir a la superficie. Lo que los adultos rechazan, los niños suelen abrazar con naturalidad. Era una revelación silenciosa que, sin proponérselo, el perro y el niño estaban regalando a quienes quisieran mirar más allá de las apariencias. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque la conexión entre un niño y un animal despreciado no es casualidad, es una muestra poderosa de cómo la pureza puede transformar el entorno. Cuando alguien se permite ver sin prejuicios, ocurre un cambio de mentalidad. Lo que parecía insignificante se convierte en fuente de alegría. Lo que se había tachado como inútil revela un impacto emocional inesperado. Y esa jornada que parecía destinada solo al desprecio, empezó a mostrar un giro lleno de significado. El perro, que soportaba en silencio los gestos crueles, empezó a mostrar otra faceta en presencia del niño. Sus movimientos eran más ágiles, su energía más viva, como si el amor infantil le hubiera devuelto algo que llevaba tiempo apagado. Ya no se trataba solo de sobrevivir en un ambiente hostil, sino de responder al llamado sincero de alguien que lo aceptaba tal como era. Esa transformación era evidente. El animal había encontrado en el hijo del millonario el motivo que necesitaba para volver a confiar. Lo interesante es que el millonario no podía controlar esta parte de la historia. Por más que intentara imponer su visión de perfección, no podía evitar que su hijo se sintiera atraído por el perro. Y en ese pequeño detalle había una enseñanza enorme.
Hay revelaciones que ocurren en los bastidores de la vida, más allá del poder, más allá del dinero, más allá de las decisiones calculadas. Revelaciones que llegan en la forma de una risa de niño, de una cola que se agita con entusiasmo, de un vínculo que no necesita justificación. El contraste no podía ser más fuerte. Mientras el millonario construía muros de desprecio, su hijo levantaba puentes de afecto. Y aunque el padre aún no lo sabía, ese vínculo marcaría un impacto profundo en su propia jornada. Porque la vida, con su manera de enseñar lo esencial, ya había elegido los canales por donde llegaría la lección que él tanto necesitaba. Comenta aquí: estoy en este camino también. Si sientes que este vínculo entre la inocencia de un niño y la nobleza de un perro te dejó una reflexión que vale la pena reconocer. La rutina de aquella mansión tan llena de protocolos y apariencias parecía inquebrantable. Las noches solían ser silenciosas, interrumpidas apenas por el viento que rozaba los ventanales o por el eco lejano de algún automóvil que cruzaba las calles exclusivas del vecindario. Todo estaba diseñado para transmitir seguridad, control y calma. Pero hay momentos en los que incluso el escenario más perfecto puede fracturarse. Y esa fractura llegó en una noche que comenzó como cualquier otra, cuando la casa dormía en una aparente tranquilidad. El hijo del millonario descansaba en su habitación, abrazando un pequeño juguete, mientras el perro ciego permanecía recostado en la alfombra junto a su cama. Desde que se habían encontrado, el animal se había convertido en su sombra fiel, acompañándolo en cada instante con esa calma que no necesitaba palabras. La respiración del niño era pausada, y el perro, aunque no podía verlo, parecía acompasarse a ese ritmo, como si ambos compartieran un mismo refugio. Sin embargo, en medio de esa serenidad, algo comenzó a alterar la atmósfera de la casa. Primero fueron ruidos leves, casi imperceptibles, un crujido en la madera del portón, un roce metálico en la cerradura. Sonidos que habrían pasado desapercibidos para cualquiera que durmiera profundamente, pero que tenían una carga distinta, como una sombra anunciando que algo no estaba bien. El perro levantó la cabeza. No necesitaba ver, sus otros sentidos captaban lo que los ojos humanos no podían. El aire parecía traer consigo un olor extraño, un aroma a peligro que encendió en su interior una alerta silenciosa. El intruso se movía con pasos calculados, intentando no dejar huellas en los pasillos, su respiración contenida, el roce de su ropa contra las paredes. Todo formaba parte de un avance lento pero constante. La mansión, que tantas veces había sido escenario de risas superficiales y humillaciones, se transformó de repente en un laberinto de tensión. Cada rincón parecía amplificar los sonidos. Un escalón que crujía, una puerta que se abría con un suspiro metálico. El niño, sumido en sueños, no percibía nada, pero el perro sí. Su cola se movió con rigidez, sus orejas se agudizaron como radares. Podía sentir la vibración de los pasos, la amenaza que se acercaba. Esa noche se convertiría en un punto de quiebre, en la prueba definitiva donde la verdad oculta de ese animal, despreciado y burlado tantas veces, saldría a la superficie. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que estaba ocurriendo no era solo una irrupción en una casa lujosa, sino un choque entre mentalidades. Por un lado, el intruso representaba la fragilidad de esa perfección que el millonario creía indestructible. Por otro, el perro ciego se erigía como el guardián inesperado, aquel que, a pesar de haber sido considerado inútil, poseía un sentido de alerta que iba mucho más allá de la vista. En esos segundos de tensión,
El impacto de cada decisión cobraría un valor inmenso. Los bastidores de la mansión se llenaron de señales inquietantes. El viento golpeaba las ramas de los árboles contra los ventanales, y cada sonido parecía amplificar la sensación de amenaza. El intruso avanzaba con destreza, conocía el terreno, como si hubiera estudiado previamente la rutina de la familia. Su objetivo estaba claro: llegar hasta el niño, esa pieza vulnerable en medio de un mundo de lujos. El contraste era brutal. Un hombre que poseía todo en términos materiales, pero que no podía garantizar lo más valioso, la seguridad de su propio hijo. El perro comenzó a gruñir suavemente, un aviso tenue, casi imperceptible, pero cargado de intención. Era un sonido que no provenía del miedo, sino de la determinación. Su cuerpo, aparentemente frágil, se tensó con la fuerza de un guardián que sabe que ha llegado el momento de demostrar su verdadera naturaleza. El niño, todavía dormido, movió el brazo y rozó el lomo del animal, como si en sueños confirmara esa alianza silenciosa que los unía. La atmósfera estaba impregnada de revelaciones. La perfección del millonario se resquebrajaba. El intruso representaba el recordatorio brutal de que no existen muros inquebrantables, y el perro ciego, despreciado tantas veces, emergía como la figura central de aquella noche. No hacía falta que viera lo que sucedía, bastaba con sentir, con escuchar, con anticipar lo que se acercaba. Era como si la vida misma hubiera preparado ese instante para revelar que la verdadera visión no depende de los ojos, sino de la capacidad de percibir lo esencial. El pasillo se llenó de un silencio denso, interrumpido solo por los pasos sigilosos del extraño que se acercaba cada vez más a la puerta del cuarto. El perro, inmóvil, aguardaba, listo para actuar en el momento exacto. El aire cargado de tensión parecía contener la respiración de la propia casa, como si las paredes esperaran también la irrupción de lo inevitable. Comenta aquí: esto tiene sentido para mí. Si esta escena de tensión, de peligro inminente y de revelaciones silenciosas despertó en ti una reflexión sobre lo que realmente significa ver más allá de lo evidente. El silencio de la mansión parecía absoluto, pero para el perro ciego era un océano lleno de señales invisibles. Su respiración se hizo más profunda. Sus orejas se movieron con precisión, captando cada matiz en el aire. Allí donde un humano solo habría escuchado quietud, él percibía un mundo completo de vibraciones, sonidos apenas perceptibles. El roce de una suela sobre el mármol, el crujido leve de una madera al soportar un peso extraño, incluso el cambio sutil en la dirección del viento que entraba por una ventana entreabierta. Era como si todo lo que había soportado en silencio lo hubiera preparado para ese instante. De pronto, un gruñido bajo emergió de su garganta. No era un lamento ni un llamado de atención sin sentido, sino la advertencia de un guardián que sabe que algo amenaza lo que ama. El niño, todavía dormido, se movió inquieto, como si ese sonido se filtrara en sus sueños. El perro no apartó ni un segundo la atención de aquel pasillo oscuro, donde la amenaza avanzaba lentamente. Su cuerpo se tensó con una decisión que no necesitaba vista, porque había algo más poderoso en juego, la certeza de que debía actuar. El intruso creía moverse en sigilo, confiado en que todos dormían. No contaba con ese animal, al que el dueño de la casa había despreciado tantas veces. El perro escuchó cómo la respiración del extraño se aceleraba, cómo el metal de una herramienta chocaba contra el marco de la puerta. Aquello no era imaginación, era la verdad oculta de la noche,
revelada a través de sentidos agudos que ningún lujo podría comprar. Fue entonces cuando el perro dio un paso firme hacia adelante. Su gruñido se hizo más intenso, reverberando en las paredes silenciosas. El intruso se detuvo, sorprendido por aquella reacción. ¿Cómo podía ese animal ciego detectar su presencia? Esa pregunta quedó suspendida en el aire, mientras el perro, sin esperar más, se lanzó hacia el sonido con una velocidad inesperada. No importaba que no pudiera ver, conocía la ubicación exacta del peligro por el eco de los pasos, por la vibración en el suelo, por el olor que invadía el ambiente. La mansión, que hasta hacía instantes parecía un escenario de perfección estática, se transformó en un campo de tensión absoluta. El choque entre el intruso y el perro resonó como un trueno en medio de la noche. El extraño retrocedió, intentando mantener el equilibrio, sorprendido por la fuerza de un animal que había sido catalogado como inútil. El perro, en cambio, no titubeó. Sus ladridos llenaron la casa con un eco poderoso, cada uno cargado de determinación, de esa valentía silenciosa que había permanecido oculta bajo el desprecio. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que estaba ocurriendo no era solo un enfrentamiento físico, era la revelación de una mentalidad distinta, la prueba de que la fuerza no siempre se mide en lo que se ve, sino en lo que se percibe más allá de la superficie. El perro ciego demostraba que la transformación ocurre cuando dejamos de enfocarnos en las limitaciones y aprendemos a reconocer las habilidades ocultas. Lo que para el millonario había sido motivo de burla, esa ceguera, se convertía ahora en el arma más poderosa contra la amenaza real. El impacto era evidente. Un ser despreciado hasta entonces se transformaba en protector, rompiendo de golpe las decisiones frías del hombre que lo había humillado. Cada ladrido era una revelación que derribaba las máscaras de perfección. No se trataba ya de lujo ni de orgullo, sino de vida y de coraje. Y mientras tanto, el niño despertaba con sobresalto, encontrando a su lado al amigo que no lo había abandonado, al guardián inesperado que ahora se interponía entre él y el peligro. Los bastidores de esa noche mostraban un contraste poderoso. Mientras el millonario dormía convencido de que nada podía romper su mundo de apariencias, era precisamente aquel perro ciego, el que estaba enfrentando lo que nadie más había percibido. No se trataba solo de proteger al niño, era la afirmación silenciosa de que la grandeza surge donde menos se espera. El intruso, sorprendido por la ferocidad del animal, vaciló. Había subestimado la situación, creyendo que la oscuridad era su aliada, pero el perro, que vivía en oscuridad permanente, había convertido ese aparente límite en su mayor ventaja. El contraste era brutal. Mientras los ojos humanos se engañan con lo visible, el perro confiaba en la verdad que se esconde en lo invisible. El niño, abrazando a su compañero, sintió algo que nunca antes había experimentado: la certeza de que estaba protegido por alguien que no necesitaba ver para amar. Ese momento marcaría un antes y un después, no solo en su vida, sino en la jornada completa de aquella familia. El eco de los ladridos seguiría resonando mucho después de que la tensión se disipara, recordándoles a todos que incluso lo más despreciado puede convertirse en lo más valioso cuando la vida lo pone a prueba. Escribe en los comentarios la frase «Esto tiene sentido para mí», si esta escena te hizo reflexionar sobre la fuerza que se esconde detrás de lo que muchos consideran una debilidad.
El intruso, decidido a abrir la puerta con sigilo, jamás imaginó que se encontraría con una barrera imposible de traspasar. Un perro ciego que parecía ver más que nadie en esa oscuridad. En cuanto el extraño dio un paso dentro de la habitación, el animal se lanzó con la fuerza de un rayo, ladrando con tal intensidad que las paredes mismas vibraron. El niño, sobresaltado por el estruendo, apenas alcanzó a sentarse en la cama cuando ya tenía frente a él una escena de tensión máxima. El perro, que tantas veces había soportado burlas en silencio, mostraba ahora su lado más feroz y protector. Los movimientos fueron rápidos, caóticos. El intruso intentó apartarlo con un empujón, pero el animal se aferraba a su brazo, gruñendo con la potencia de quien defiende lo más sagrado. La habitación, que solía ser un refugio de juegos, se convirtió en un escenario de lucha, un forcejeo desesperado donde la vida del niño pendía de un hilo. Los objetos caían al suelo. Una lámpara se rompió contra el piso y el eco de los ladridos se mezclaba con la respiración agitada del agresor, que cada vez se veía más superado por la inesperada resistencia de aquel guardián ciego. El niño, con lágrimas en los ojos, no gritaba de miedo, sino de asombro. Sabía que su amigo estaba dando todo de sí, que en esos segundos se jugaba algo más que la defensa de una habitación. Era la demostración de que, aunque muchos lo habían despreciado, el perro había nacido para ese momento. La verdad oculta de su existencia brillaba en medio de la tensión. No hacía falta la vista para convertirse en héroe, bastaba con la decisión de proteger lo que se ama. El intruso, incapaz de controlar la situación, comenzó a retroceder. Cada paso hacia atrás era respondido con un salto del perro, que se interponía con firmeza entre él y el niño. Era como si el animal hubiera trazado una línea invisible. De aquí no pasas. Los gruñidos eran tan intensos que la casa entera despertó, y pronto los pasillos se llenaron de pasos apresurados. El millonario, aún somnoliento y confundido, salió de su habitación sin comprender qué ocurría, hasta que vio con sus propios ojos al perro ciego enfrentando a un hombre encapuchado que, desesperado, buscaba la salida. La escena era un choque brutal de realidades. El millonario, acostumbrado a medir todo en términos de utilidad y apariencia, se encontraba con un espectáculo que destrozaba por completo su lógica. Ese perro, al que había humillado y exhibido como inútil, estaba salvando la vida de lo que más amaba, su propio hijo. El forcejeo finalizó cuando el intruso, acorralado por la furia del animal y la inminente llegada de más personas, decidió huir apresuradamente por la ventana, dejando tras de sí un rastro de derrota. Los ladridos del perro aún resonaban cargados de adrenalina, hasta que poco a poco se transformaron en un jadeo pesado. Había cumplido su misión. El niño estaba ileso, protegido bajo la sombra de un guardián al que nadie había sabido valorar. En ese instante, la mansión entera se convirtió en testigo de una revelación poderosa. La grandeza no siempre se encuentra en lo que parece fuerte, sino en aquello que persevera a pesar del desprecio. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo ocurrido no fue solo la frustración de un ataque. Fue también el momento en que la mentalidad del millonario se vio obligada a enfrentar la verdad que había negado. Las decisiones que tomó antes, al rechazar y ridiculizar al perro, se estrellaban ahora contra la evidencia de lo que ese animal era capaz de hacer. El impacto emocional era devastador. En cuestión de minutos, toda una jornada de arrogancia se desmoronaba frente a un acto de valentía silenciosa. Los bastidores de esa vida, tan llena de lujos y apariencias,
quedaron al descubierto en una revelación imposible de ignorar. El niño, aún temblando, abrazó al perro con fuerza. El animal, jadeante pero sereno, movió la cola como si confirmara que todo estaba bien. En esa simple muestra de afecto se encontraba el símbolo de una transformación que apenas comenzaba. El millonario, inmóvil en la puerta, no podía apartar los ojos de esa imagen, su hijo aferrado a quien él había despreciado. Una escena que hablaba más alto que cualquier palabra. Comenta aquí: estoy en este camino también. Si sientes que este momento de valentía y revelación dejó en ti una huella que merece ser compartida. El millonario, que tantas veces había hablado con desdén sobre aquel perro ciego, se encontró de golpe frente a una escena que desarmaba todas sus certezas. Allí estaba su hijo, temblando pero a salvo, aferrado con todas sus fuerzas al cuello del animal que aún jadeaba tras la tensión del enfrentamiento. Ese perro al que había ridiculizado frente a sus invitados, al que había considerado un estorbo inútil, había hecho lo que ni toda su riqueza ni sus muros de mármol habían podido garantizar: proteger lo que más amaba. El impacto fue inmediato, casi devastador. El millonario sintió cómo sus piernas flaqueaban hasta obligarlo a arrodillarse. Nunca antes, en medio de su mundo de perfección y control, había experimentado una vulnerabilidad tan profunda. Esa imagen, el perro erguido, los colmillos aún descubiertos por la adrenalina, el niño, refugiado en él con absoluta confianza, se clavó en su mente como una revelación imposible de ignorar. Lo que había despreciado se había convertido en su salvación. Lo que había considerado débil era, en realidad, el más grande de los guardianes. No pudo pronunciar palabra al principio. Solo miraba con incredulidad, como si la verdad oculta que llevaba años rechazando se desplegara de golpe frente a sus ojos. Cada humillación que había lanzado contra ese animal se le devolvía ahora como un eco doloroso. Cada risa burlona en las reuniones, cada gesto de desprecio, cada palabra cruel, todo se contradecía con la valentía silenciosa de esa noche. Por primera vez en mucho tiempo, sintió vergüenza. Una vergüenza que no provenía de perder prestigio, sino de descubrir que su mentalidad había estado ciega desde el principio. El perro, agotado pero firme, no buscaba reconocimiento. No levantaba la cabeza como quien espera aplausos. Su calma tras el peligro era la de alguien que simplemente había cumplido con lo que dicta el corazón: proteger. Y esa nobleza silenciosa era lo que más desarmaba al millonario. Se dio cuenta de que ni todo su dinero, ni sus decisiones calculadas, ni los muros que había levantado alrededor de su vida podían igualar el impacto de esa lección. Un animal ciego le había mostrado lo que significa ver de verdad. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que ocurrió en ese instante no fue solo un giro dramático en la historia de una familia, sino una transformación radical en la forma en que alguien interpretaba la vida. El millonario, acostumbrado a medirlo todo en términos de utilidad y apariencia, descubría que el verdadero valor no está en lo que parece perfecto, sino en lo que demuestra su esencia en los momentos de prueba. Los bastidores de esa escena no eran de lujo ni de poder, eran de humildad, de revelaciones que marcan un antes y un después en una jornada personal. El padre extendió la mano hacia el perro con una mezcla de temblor y respeto. No lo hacía como dueño, sino como quien reconoce a un igual, como quien finalmente entiende que la grandeza puede presentarse en la forma más inesperada. Sus ojos,
que tantas veces habían mirado con soberbia, se humedecieron. Y en esa rendición silenciosa, en ese gesto de agradecimiento sin palabras, había un reconocimiento que transformaba todo. El desprecio se convertía en admiración, la humillación en gratitud. Lo que antes había sido una burla se transformaba en un lazo que no necesitaba explicación. El millonario entendía, con un peso que lo dejaba de rodillas, que aquel perro ciego había hecho más por su hijo que cualquier fortuna, que cualquier medida de seguridad. Y esa revelación era tan poderosa que no podía volver atrás. El niño, aún abrazado al animal, miraba a su padre con ojos que pedían comprensión, como si dijera sin palabras: «¿Ves ahora lo que yo ya sabía?». Y en ese cruce de miradas, padre e hijo compartieron una verdad que los unía más que cualquier lujo. La certeza de que la grandeza no se mide en apariencias, sino en actos de amor y coraje. Comenta aquí: esto tiene sentido para mí. Si sientes que este impacto en el corazón del millonario también te dejó pensando en cómo las revelaciones más importantes llegan en los momentos menos esperados. El millonario permanecía de rodillas, todavía incrédulo, como si su mundo hubiera dado un vuelco imposible de revertir. Frente a él, aquel perro ciego, jadeante pero sereno, se había convertido en el centro de toda la escena. El niño lo acariciaba con ternura, sus dedos hundiéndose en el pelaje áspero, mientras la cola del animal se agitaba suavemente, como un faro de vida que iluminaba el momento más oscuro de aquella familia. No había discursos ni grandes gestos. Lo que había era la pura evidencia de un amor silencioso, capaz de derrotar cualquier prejuicio. Por primera vez, el millonario se permitió ver. No con los ojos, acostumbrados a evaluar todo en función de la apariencia, sino con algo más profundo, con esa parte del ser que rara vez se abre cuando el orgullo gobierna. En ese instante entendió que la riqueza que había acumulado era, en comparación, un polvo efímero. Todo su afán de perfección, todas las decisiones frías que había tomado para mantener una fachada intocable se derrumbaban frente a la revelación de que el verdadero poder residía en la nobleza desinteresada de un ser al que había despreciado. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque no se trata solo de un hombre que cambió de opinión, se trata de una transformación que ocurre cuando la vida coloca un espejo frente a nuestras sombras. El millonario descubrió que la verdad oculta no estaba en sus logros, ni en sus propiedades, ni siquiera en la admiración de los demás, sino en algo que siempre había estado a su alcance y que jamás había considerado: la capacidad de reconocer el valor donde aparentemente no lo había. Esa jornada lo había llevado de la burla a la gratitud, del desprecio a la admiración, y en ese tránsito comprendió que nada volvería a ser igual. El perro, sin pedir nada a cambio, había sembrado en él una lección que ni el tiempo ni la arrogancia podrían borrar. Era el recordatorio de que las decisiones más importantes no siempre se toman en las oficinas ni en los negocios, sino en los momentos en los que la vida pone a prueba nuestra humanidad. Ese animal, que había sido motivo de humillación en banquetes y reuniones sociales, se revelaba ahora como el maestro inesperado que le abría la puerta a una vida distinta. El niño, que siempre había visto lo que los adultos no podían, abrazó a su amigo con un amor puro, y esa imagen quedó grabada en el corazón del padre como el testimonio más fuerte de lo que significa realmente tener los ojos abiertos. No eran los lujos, no eran las apariencias, no era la perfección lo que definía la grandeza, era el amor. Y ese perro,
sin vista, se había convertido en la visión más clara de todo lo que había estado negando. Ese perro sin vista le abrió los ojos a un millonario que nunca había sabido lo que era el verdadero amor. Y esa frase no es solo el cierre de una historia, es también una invitación a mirar hacia adentro, a preguntarnos cuántas veces hemos despreciado lo que realmente tiene valor y cuántas veces hemos pasado de largo frente a la grandeza disfrazada de fragilidad. Quiero invitarte a que compartas en los comentarios qué sentiste al escuchar esta historia. Tus palabras pueden convertirse en parte de esta misma jornada, porque lo que se comparte desde el corazón tiene el poder de transformar a otros. Y si este relato tocó algo en ti, si sentiste que vale la pena seguir descubriendo más historias de perros héroes que nos muestran la esencia del amor y la lealtad, suscríbete para acompañarnos en este camino donde cada historia es una revelación. Si has llegado hasta este punto, quiero agradecerte de verdad por acompañar toda esta historia. Sé que no fue un relato cualquiera, porque detrás de cada palabra hubo una reflexión sobre el amor, la lealtad y esas verdades ocultas que a veces olvidamos mirar. Y si sentiste que este contenido te dejó algo valioso, suscríbete al canal para seguir compartiendo juntos más historias que nos recuerdan lo esencial. Me encantaría que dejaras un comentario escribiendo la frase «Estoy contigo hasta el final». Así sabré que caminaste conmigo hasta este último instante. Ese gesto crea una conexión especial y además, tu voz se suma a esta comunidad que valora la fuerza y la nobleza de los perros héroes. Y si este video te tocó el corazón, un me gusta es la forma más sencilla de mantener viva esta energía y demostrar que lo que hemos compartido aquí tuvo un impacto real en ti. No quiero que te detengas aquí. Hay un video justo al lado que complementa esta historia y sé que también te hará reflexionar. Haz clic y continúa conmigo por allí.